Vamos a ver una serie de cosas que hoy se llevan a cabo y que cada vez se necesitan menos al ser humano. Primero tenemos el sistema de procuración de justicia. Todo lo que es el análisis forense, la detección de crimen, las cámaras de reconocimiento facial y la predicción de dónde se va a dar el siguiente delito. Tenemos el conducir un auto, un avión, un barco, un tren. Decidir cuánto deben costar los productos en un supermercado, de 60,000 productos, considerando todas las variables, la oferta y la demanda, el precio y la competencia, vigencia o caducidad y así, ¿no? Decidir cuáles son las noticias que cada quien debe leer todos los días, de todas las noticias que se dan en el mundo según nuestros intereses personales. El sistema de salud. ¿Cuánto nos debe de costar el seguro de gastos médicos con base en nuestras características personales, raciales, preferencias sexuales, edad, sexo, en fin? Y por supuesto, nuestras elecciones. Un partido político puede detectar dónde está más débil y hacia dónde conducir su comunicación generando, digamos, verdades nuevas para poder conducir la opinión pública. Entonces, yo me dedico mucho al tema de automatización y pues máquinas, y esto me parece muy interesante. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de humanos y robots con 3 ejes: hardware, software y código. Empecemos con los humanos, que somos los más sencillos. Esta gráfica seguro ya la vieron muchas veces. Es nuestra evolución, son 25 años de evolución, 25 millones de años de evolución que nos han traído hasta aquí. El último modelo de nuestra evolución, nuevecito de paquete con 200,000 años de antigüedad, es el Homo sapiens sapiens, nosotros los que estamos aquí. Y la complejidad de la evolución y la razón por la que es tan lenta es porque depende de la reproducción humana y la herencia genética. Entonces, básicamente, tenemos que procrear para mejorar. ¿Ok? Este es el lugar donde vive nuestro software, que es nuestra mente, que todavía no entendemos muy bien. Y este es nuestro código, el ADN. En cada proteína de ADN hay 300,000 terabytes de información, que es como unos 2.5 millones de iPhones en capacidad de memoria. ¿Ok? Y si tuviéramos que hacer una ficha bibliográfica del Homo sapiens, pues estos seríamos más o menos nosotros. Y la verdad es que somos seres increíbles. En la naturaleza somos, digamos, muy curiosos, muy creativos, y hacemos cosas que pueden atentar contra nuestra misma supervivencia en la búsqueda del significado. Amamos nuestras virtudes, nos encariñamos con nuestros defectos y hacemos cosas muy locas. Entonces, un aplauso para el ser humano. Quizá por esto somos la especie dominante del planeta, al menos hasta ahora. Ahora hablemos de los robots. Quiero que ustedes se registren en su cabeza qué es lo primero que les viene a la mente cuando digo la palabra robot. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, probablemente es alguno de estos. ¿Ok? Están en orden de edad, así que ustedes se ubican en donde les guste. Y bueno, pues, si bien estos son nuestra concepción de los robots, todos tienen algo en común, que ninguno de ellos existe. Y cuando vemos estos robots futuristas de las películas, inclusive Robotina, tan antigua ella y tan inalcanzable aún, y después vemos los últimos modelos de robots que hemos podido producir, que tienen características que quizá un niño de 6 años podría hacer, como caminar establemente, y a pesar de que es un reto de ingeniería increíble, decimos, falta mucho tiempo, ¿no? Ok, pero tendríamos que redefinir qué es lo que es ver la definición de un robot. Y un robot es una máquina programable, autónoma, con funciones para sustituir a los seres humanos y está dotada de sensores para adaptarse a nuevas situaciones. Si esa es la definición de un robot,
Entonces, nuestra cafetera programable es un robot. Entonces, hablemos del robot moderno. Lo que vimos anteriormente son solo humanoides. Entonces, este robot es muy chistoso porque es muy diferente al de la ciencia ficción y está desmembrado, está por todas partes. Su evolución inicia aquí. Esto es la revolución industrial, que es cuando el hombre descubre la fuerza artificial. El hombre puede, a través de esto, dotarse de una fuerza que no tenía ni él mismo ni los animales que tenían en ese entonces para hacer grandes obras. Y este fue un boom impresionante en la humanidad. Fuerza artificial, ¿ok? Muy bien. Entonces llega Alan Turing, y para los que vieron la película Código Enigma, esta fue la primera máquina dotada de inteligencia artificial. Es una máquina cuyo único fin era intelectual, en este caso, descifrar los códigos nazis. Dicen que esta máquina hizo que el fin de la guerra se adelantara por al menos 4 años de una guerra mundial. Entonces, nos fue muy bien con Alan Turing. Y podemos ver qué es lo que ha pasado con esta revolución de la fuerza industrial, de la fuerza artificial, después de muchos años. Lo que vemos aquí son mucho menos humanos, ¿es correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial, esta nueva revolución? Bueno, entonces, ahora sí hablemos de este robot desmembrado. La mayoría de su cerebro está muy lejos de nosotros. ¿Okay? Está en data centers repartidos en diferentes puntos del mundo. Después, está por fuera de la Tierra, con ojos y oídos que superan por mucho a los nuestros. Y esto, que normalmente conocemos como gadgets, son solo las terminales humanas de este gran robot. El robot no necesita esas terminales humanas, las necesitamos nosotros. Él puede vivir sin ellas. Ok, entonces ese es el hardware. Hablemos del software. Entonces el software empieza así y hoy tenemos un flamante software mucho más bonito, pero esto es muy complicado para el robot. Es decir, nos tiene que explicar con circulitos de colores cómo minimizar, cómo cerrar, cómo hacer, y tú estás frente a la computadora y casi pegándole. Esto es muy complicado para el robot, porque es una interfaz gráfica para la comunicación humana. El verdadero lenguaje del robot es el código. Y se comunica muy bien con otros robots a través de este lenguaje que muy pocos humanos pueden descifrar. Entonces, para no perderles, recapitulemos. Tenemos una inteligencia artificial que es súper capaz, que la mayoría de su comunicación se da por debajo de la mesa y que si la leyéramos no la entenderíamos. Esto es interesante. Entonces, la ficha bibliográfica del robot es esta. Y lo que me gustaría subrayar de esta ficha bibliográfica es el número 80. Tiene 80 años de edad esta nueva inteligencia artificial, desde la máquina de Alan Turing hasta hoy. Eso es 2.500 veces más joven que nosotros. Si el ser humano tuviera 5 años de edad, el robot habría nacido hace tan solo 17 horas. Es un bebé hiperconectado, encargado de muchas de nuestras operaciones más vitales en la Tierra, como conducir un avión, y es mejor que nosotros en muchas cosas muy importantes. Entonces, la pregunta que probablemente algunos tendrán en su cabeza en esta deprimente plática es la siguiente. ¿Deberíamos preocuparnos? Veamos qué es lo que dicen los grandes pensadores de nuestra época. Stephen Hawking no es muy optimista. Elon Musk tampoco. Elon Musk es muy chistoso porque él acaba de iniciar un fondo de $1 billón para luchar hoy contra lo que será el inminente levantamiento de la inteligencia artificial en contra de los humanos. Y también está fundando otra empresa para poner chips en la cabeza humana y cargar y descargar información como una forma de combatir ese inminente levantamiento. Contradictorio, ¿no? Este es Bill Gates, alguien más conocido, y dice, de acuerdo con Elon, like. Pero el
la frase que más me llama la atención es esta, porque pertenece a Alan Turing. Desde 1950, Alan Turing predijo este momento. Y entonces, probablemente la respuesta a la pregunta ¿deberíamos preocuparnos? Es un rotundo sí. Entonces, la siguiente pregunta es ¿cuánto falta? Ok, entonces son 3 pasos para llegar a la superinteligencia artificial. El primer paso es la automatización. Entonces, la automatización, pensemos en fichas de dominó, donde tenemos una secuencia de fichas y empujar la primera ficha es la acción humana que se requiere y tirar las fichas subsecuentes son las tareas intermedias y que se caiga la última ficha es lo que realmente queremos que pase, es decir, la acción humana, las tareas y un objetivo. Todas las fichas las pone el ser humano y puede ser algo tan sencillo como poner un reloj despertador. Me quiero levantar mañana a las 6 de la mañana y la máquina se encarga del resto. ¿Ok? Pero todo fue programado por un ser humano. Eso es automatización. Lo siguiente es machine learning. En el caso del machine learning, se da un objetivo mucho más grande, digamos una fichota de dominó de este tamaño. ¿Ok? Y llega el humano con una cubeta llena de fichas, tornillos y otras cosas y le dice a la máquina, mira, hay que tirar esta ficha. Yo tengo todo esto, pero puedes utilizar cosas de otro lugar. Tú haz lo que puedas, resuelve este problema, tira esta ficha. Y mientras se va el ser humano y dice, esto va a tardar un rato, a los 30 segundos la máquina dice, ya la tiré, y no utilicé nada de tu cubeta, sino utilicé viento, porque vi que había un ventilador cerca y era más eficiente hacerlo de esa manera. En el caso del machine learning, los robots crean soluciones que el humano no se le habían ocurrido. Y así como la gran diferencia del Homo sapiens con sus antecesores fue la creatividad, el machine learning se podría apreciar como creatividad de las máquinas. El paso número 3 es la superinteligencia artificial y es básicamente Jarvis, es libre albedrío. ¿Ok? Ahí el ser humano no toca ninguna ficha. El robot toma sus decisiones y el robot actúa como actuaría cualquiera de ustedes. Entonces, ¿qué tan cerca estamos? La automatización ya está, el machine learning vamos trabajando muy fuerte en eso y, como dice ahí, la superinteligencia artificial se estima que será tan pronto como 2040. Lo curioso de este número 2040 es que el año pasado era 2070. ¿Y saben quién no está preocupado por la superinteligencia artificial de los grandes pensadores del mundo? Larry Page de Google y Mark Zuckerberg de Facebook. Dicen, no se preocupen, todo va a salir bien. Yo no confiaría mucho en ellos. Entonces, entre robots y humanos, ¿por quién deberíamos de preocuparnos hoy? Bueno, yo diría que más por el ser humano. Tenemos un camino, digamos, una ruta crítica de 20 años para afrontar este problema. Y tenemos ciertos pasos que podríamos tomar. Porque todas estas cosas que vemos aquí son muy importantes y se podrían utilizar para fines muy mezquinos, como por ejemplo, darle mala información a la gente para manipular una elección, como ha pasado en algunas democracias modernas recientemente. Encarcelar a las personas que creemos que por sus características deben ser criminales, aunque no hayan pruebas. Hacer una estrategia de precios en los supermercados para que lo único que importe sea la rentabilidad y no la cadena de valor de los productos. O piensen en un coche. Supongamos que hay un accidente en un coche que se está manejando solo e inminentemente tiene que pegarle a una de 2 personas. Para el robot el tiempo es totalmente relativo. Puede tener lo similar a 20 minutos del tiempo humano para tomar esa decisión en una fracción de segundo. ¿A quién va a atropellar? Son problemas nuevos que vienen con esta superinteligencia. Entonces, ¿qué debemos de hacer?
Bueno, paso número 1. Esto es lo que siempre debemos de hacer desde que se inventó la programación, es programar no solo para nosotros, sino también para el bien común. Pero como sabemos que no somos muy buenos todo el tiempo para seguir el bien común, entonces necesitamos regular el software privado y el público con inteligencia artificial. Es decir, necesitamos como una policía de la inteligencia artificial que pueda detectar algoritmos que sean discriminatorios o atenten contra los derechos humanos. Porque esta nueva inteligencia debe ser regulada. Y número 3, ser humanos en el mundo digital. Esto es súper importante. Lo que nosotros decimos, esta plática que está siendo grabada, que después va a ser subida a internet, transcrita y vista por muchas personas, también va a ser vista por la futura inteligencia artificial. Lo que digamos en internet importa. Estamos en un momento bien chistoso en el que nosotros estamos aprendiendo cómo funciona el robot y el robot está aprendiendo cómo funcionan los seres humanos. Entonces, para terminar, quiero dar una breve reflexión. Entonces, hemos hablado mucho de hardware, software y código. Y siento que el código más importante en el que nos tenemos que enfocar es el código moral. No importa si eres un robot o un ser humano, tenemos que definir un código moral que nos ayude a tener una inteligencia tanto natural como artificial que sea para el bien común. El legado que esta generación le va a dejar a la siguiente es la creación de un nuevo ser súper inteligente. Y está en nosotros qué tipo de ser súper inteligente va a ser. Muchas gracias.